paso a nuestro primer panel titulado Comunicación asertiva, psicología y persuasión. Partes, árbitros, peritos y testigos en el arbitraje. Nos acompañan el doctor Jorge Valencia, abogado senior de Baker McKenzie, el doctor Bruno Doig, abogado senior de la firma Bular Falla Escurra de Perú, el doctor Malcolm Malka, director de teatro, experto en comunicación asertiva, el doctor Jaime Tovar, socio de Tovar y Romero, y como moderadora nos acompaña la doctora Vivian Villamizar, abogada del Consejo de Estado y miembro de la Red Juvenil de Arbitraje. Les recordamos a los miembros del panel que el mismo tendrá una duración de 75 minutos, tiempo en el cual podrán incluir, si así lo estiman, las preguntas del público. Comencemos por decir que la mayoría de las discusiones en arbitraje casi siempre giran en torno a las discusiones sobre la ley aplicable o las normas procesales que regulan el arbitraje. Sin embargo, creo que intentar analizar cómo decide un árbitro, cómo piensa un árbitro, puede ser realmente determinante para el caso. Por eso hoy en este congreso, en este panel en específico, vamos a abordar varios interrogantes relacionados, por ejemplo, con las habilidades que debe tener un litigante para que se pueda comunicar persuasivamente ante los árbitros a través de técnicas teatrales. También hablaremos sobre cómo los árbitros perciben las actuaciones de las partes durante la audiencia y los diferentes sesgos que se pueden presentar durante el proceso. Por eso hoy contamos con la participación de Malcolm Malka. Él es director de teatro, consultor de comunicación persuasiva con experiencia en entrenamiento de abogados en audiencia. El doctor Bruno Doig, asociado de la firma Bular Falla Escurra, firma peruana reconocida por la práctica en arbitraje. El doctor Jaime Tovar, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y socio de la firma Tovar Romero Abogados. Finalmente, el doctor Jorge Valencia, asociado del área de litigios de la firma Baker McKenzie. Al final de este panel tendremos un espacio pequeño para preguntas del público, si el tiempo nos lo permite, así que damos inicio al primer panel con la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el abogado debe actuar o debe ensayar la presentación que dará en audiencia ante el tribunal arbitral para poder comunicar sus argumentos de manera persuasiva? Si quiere, el doctor Malcolm puede arrancar. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días. Bueno, tengo que aclarar que no soy doctor, soy director de teatro, y aunque el título suena muy pomposo, en realidad es un trabajo de grupo. Como les contaba Vivian, yo me relaciono un poco con la actividad del derecho, porque en la Universidad Católica hacen cursos en los cuales le ayudan a los alumnos a desarrollar ciertas habilidades de las que, bueno, ahora vamos a hablar un poco más detalladamente, que tienen que ver con el teatro, ¿no? Contestando concretamente la pregunta, bueno, no, yo no creo que un abogado tenga que actuar y no, sobre todo no en el sentido negativo de la palabra, ¿no? O sea, no creo que a un abogado en un litigio le sirva falsear o le sirva ser sobreactuado o tratar de ser un showman. Creo que eso es algo que la gente siempre resiente mucho, ¿no? Todo lo que la gente lee como poco verdadero, como poco genuino, es algo que más bien aleja a las personas de la persuasión, ¿no? Lo que sí creo que le sirve a un abogado y a cualquier persona que hace una presentación en vivo, a cualquier persona que tiene una audiencia, a cualquier persona que necesita conectarse con la gente y atrapar su atención, es por supuesto ser consciente de que en ese momento necesita tener una energía especial y una atención especial porque está liderando una comunicación. Y en ese sentido le sirve, por supuesto, saber actuar de manera verdadera, de manera genuina, le sirve saber tener una performance persuasiva en este caso, ¿no? Y porque si no, en la puesta en escena, que es el litigio arbitral, ¿no?, que tiene una serie de componentes y una serie de reglas, no es un evento cualquiera de la vida,
¿no? No es como prepararse el desayuno, no es como hablar con un amigo a las 6 de la tarde en un café. Es una experiencia, es una situación que requiere mucha concentración y mucha energía. Entonces, en esa puesta en escena, el abogado, por supuesto, necesita hacer cosas concretas con su cuerpo, con su voz, con sus emociones, además de con su teoría del caso, hacia el tribunal, para hacer la acción que realmente le conviene, ¿no? Que en este caso podría ser persuadir, convencer, y no caer en la trampa de no contar su historia y de hacer una acción que no le conviene, o sea, confrontarse con el tribunal, rogarle al tribunal, adormecer al tribunal, cosas que yo he visto en la práctica profesional, porque también hago estas consultorías con estudios de abogados y a veces he ido a litigios arbitrales, a juicios, ¿no? Y yo sé que ustedes saben qué pasa, ¿no? Que los jueces se quedan dormidos, que los jueces se pelean con los abogados. Yo quiero ponerles un ejemplo, no sé si podríamos poner el video. En el video ustedes van a ver una situación particular que tiene que ver precisamente con si el abogado está haciendo su trabajo o no lo está haciendo. ¿En qué cosa creo yo que un abogado que litiga y un actor son comunes? Y esto ha sido importante para mí porque cuando la Universidad Católica me invita a dictar cursos y a preparar a los alumnos que forman parte de sus equipos que van a MUTS, junto con otro abogado que se llama Alfredo Buller, que él por supuesto ve la teoría del caso, yo veo más bien la performance, el delivery, por decirlo de alguna manera, la entrega hacia el tribunal. ¿En qué se parecen? En que los abogados y los actores, sobre un escenario, de alguna manera, cuentan historias. Eso es lo que hace un abogado, ¿no? Por lo menos es mi lectura del trabajo de un abogado que litiga. Entonces, un abogado que es capaz de manejar muy bien los hechos del caso y de aterrizarlos muy bien en base al derecho para el tribunal, que es capaz de contarle una buena historia al tribunal, como cualquiera de nosotros, va a tener muchas más posibilidades de ser escuchado porque a todos nos gustan las historias y a todos nos gustan las historias bien contadas, los chistes bien hechos, ¿no? Es algo que todos disfrutamos. Entonces, una persona que sea capaz de utilizar sus habilidades humanas, el lenguaje corporal, el manejo de la palabra hablada para no ser monótono, no ser aburrido, como decía hace un momento en la charla, muy apropiadamente uno de los panelistas, para ser sintético, ¿no? Para ir al punto, para decir las cosas de la manera más didáctica posible, definitivamente ese abogado tiene más opciones de ser escuchado y de que le crean, ¿no? De que el tribunal se incline a su favor. Bueno, muy bien. Si quiere, el doctor Tovar puede intervenir sobre la misma pregunta. En primer lugar, muchas gracias a la Red Juvenil de Arbitraje por esta invitación, a ustedes por estar aquí, también felicitaciones por estos eventos, las felicitaciones también al Comité Colombiano de Arbitraje por su decidida participación. Pues lo primero que yo tengo que decir es que, como para generar discusión, que no estoy de acuerdo con mi colega, porque empezó diciendo que no era necesario, pero si lo escucharon bien, si no se quedaron dormidos, dijo todo lo contrario, que sí, que hay que saber gesticular, que hay que saber manejar el tema, que hay que, por supuesto no nos vamos a volver unos payasos y no podemos volvernos payasos, pero evidentemente la forma en que llevemos las cosas, la convicción al juez, al tribunal resulta importante. Yo no sé si le quieren llamar si eso es actuación o no, si son estilos. Y hay una cosa muy importante, y aquí que hay árbitros importantísimos y abogados, no hay tribunales exactos, no hay una matrícula que le diga a uno esto es lo que tiene uno que hacer. Lo primero que hay que hacer es leer al tribunal con quién me estoy enfrentando. Hay árbitros que uno habla a la voz muy alto y le dicen no, pero es que el señor llegó bravo. Y hay otros, como decía mi querido amigo, ese sí experto en temas de persuasión, que oiga, pero se me quedaron dormidos y usted no hizo nada. Me explico, no hay una conducta única que uno puede seguir, hay que ir aprendiendo a saber ante quién se está con un único
objetivo, persuadir. Que mi historia, que mi cuento, bien echadito, ordenadamente, los convenza. Porque es que, por supuesto, hay que convencer sobre hechos, no convencer al derecho. Yo, como el doctor Linares, por la experiencia, él me dijo que ya está canoso y tiene toda la razón, también tengo como experiencias y voy a hacer unos tips, vean cómo nos parecemos los viejitos. Uno, es necesario hacer una presentación convincente. Y eso implica muchas cosas. Eso significa ir al punto. Eso significa no inventarse los hechos para ganar un asunto. Es saber ordenadamente hacer esa presentación que sea real, que sea cierto, que esté soportado en hechos. No es mi cuento que me inventé o que me gustó hablar o que resulta chistoso, es el cuento del proceso. En el proceso se van a debatir hechos. O sea que los hechos del caso y la forma como estos son presentados son los que definen la decisión. O sea que sí es muy importante. No nos enseñaron, o por lo menos a mí, en la universidad, ya ustedes son nueva generación, muchísimas nuevas generaciones, la actuación. Mire lo que nos contó aquí Malcolm, él es consultor. Entonces la pregunta que le hago, y es consultor porque a todos nos interesa este tema que no sabemos hacer, que no nos enseñaron, y es consultor de oficinas de abogados. Y no es que nos pongamos aquí, vuelvo, insisto, a hacer shows, sino, no voy a mencionar nombres de penalistas ni de nada de esas cosas aquí, para no herir susceptibilidades. No nos podemos volver showman, tenemos que volvernos abogados, pero saber hacer el tema efectivamente. Y hay un tema que yo también tengo aquí como un tip, que es que hay que tocar emocionalmente al tribunal. Por supuesto, basado en una teoría que lo sustente. Pero es que los árbitros, cuando llegan a conocer el asunto, pues tienen que empezar a creer, y eso es lo que yo creo que es tocar emocionalmente al tribunal. ¿Cómo hago para que la verdad me pongan cuidado? ¿Cómo hago para que estén sintonizados con mi historia? Fundamental, porque también parte de la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para que esos argumentos sean persuasivos? Yo sí creo que es necesario la preparación en el buen sentido de la palabra. No la preparación bajo el esquema de la mentira, de ninguna manera, la preparación bajo la verdad. Cuando uno le dicen, preparó al testigo, pues evidentemente hay que prepararlo. Es que sería irresponsable no hacerlo, y no hay que dar pena de manifestar eso. Preparó lo que sea, tenemos que hoy, bajo los sistemas de oralidad que nos rige el trámite arbitral, estar preparados, saber escuchar, saber entender, pero también estar dispuestos a responder eso que nos están haciendo, y la única forma es preparación. Preparación, como lo decía el doctor Alejandro Linares, es estudio, por un lado. En segundo lugar, es tener, como llaman los expertos aquí, un mapeo de las diferentes circunstancias que se puede pasar. ¿Qué pasa si me decían esto? ¿Qué pasa? Y saber uno cómo hacerlo. Tener algunas notas como esto. Por eso lo hice, dije, no, pero están hablando aquí de persuasión y se le va perdiendo, para que no nos perdamos en lo que queremos decir. Y hay que detallar las conclusiones las conclusiones muy claras sistemáticamente. ¿Para dónde voy? Porque es que también cuando nos volvemos extensos, como lo estoy haciendo yo ahora, fíjense que es que a veces a la práctica no la hay que ir al punto, Muy bien, ¿qué más tengo yo para decir? No, ya lo demás son temas, y creo que eran simplemente unos tips compartiendo un poco lo que decía Malcolm de esa necesidad, de esa preparación, de ir al punto, y eso nos hace pensar que es necesario aprender a ese manejo, a esa gesticulación, a veces a pararse o a veces a sentarse, a veces a cambiar el estilo, el tono que tenemos, a ser enfático, a tener una voz de pronto más lenta para que el tribunal se vea obligado a despertarse y nos esté mirando. En fin, pero ese es un ejercicio que hay que ver dependiendo del tribunal que tengamos, a quien tenemos que leer. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Damos paso a le damos la palabra al doctor Bruno Doig. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias a los presentes por estar aquí tan temprano en la mañana. Yo quiero empezar hablando de simios. Los monos, algunos habrán visto en documentales, tienden a acariciarse unos a otros como forma de establecer lazos sociales, porque son animales muy sociales. Tienden a sacarse los insectos, la suciedad. Algunos investigadores les llamó mucho la atención esta forma de socializar, porque los simios comparten en muchas especies más del 90% de genes con los seres humanos. Entonces un investigador se preguntó, oye, quizás la evolución del lenguaje tenga que ver con esta práctica de los simios. ¿Cómo así las primeras personas formaron lazos sociales en grupos mucho más grandes, de cientos, incluso de miles de personas? Entonces el autor Robin Dunbar planteó en 1998 una hipótesis de que la forma de socializar de los primeros hombres era el chismorreo. Y el chismorreo es algo con lo que todos podemos sentirnos identificados. Más de una persona debe tener un grupo de WhatsApp en el que comparte historias de conocidos con otros. Y el chismorreo es un punto central en la forma en que funcionan los seres humanos. ¿Y qué significa el chismorreo? Aterrizándolo un poco más en términos de persuasión legal. El chismorreo implica dos cosas. Primero, contar historias sobre personas. Y dos, el chismorreo, no hay nada mejor que el chismorreo cara a cara. ¿Para qué se juntan los amigos a tomar unos tragos en un bar un viernes? Para contar historias, verse las caras. Entonces, la expresión cara a cara, la comunicación cara a cara y el contar historias es un punto central en la persuasión. Y eso se traduce en la centralidad de las audiencias en el arbitraje y la necesidad de prestar atención, uno, a narrar una historia. Yo tengo una experiencia muy interesante que quizás la voy a contar más adelante en esta charla, en que abogados no se centraron en contar historias, sino se centraron mucho más en el derecho que en los hechos del caso. Y eso termina perjudicando la posición de su cliente. Eso revela que en el arbitraje es central determinar los hechos y contar una historia de forma persuasiva, contando las vivencias de personas que sufren por incumplimientos contractuales, por afectaciones de los estados a sus inversiones. Dos, la centralidad del lenguaje. En los años 70 se llevó a cabo un experimento en un auditorio de unas 150, 200 personas. Se dio el mismo discurso, pero de forma distinta. En un primer grupo de control se dio un discurso sin mirar a ninguno de los asistentes a los ojos, se dio el discurso de forma muy solemne, muy formal y sin mayor expresión corporal. En un segundo grupo se mantuvo la disposición solemne, pero se empezó a tener contacto visual con todas las personas. Y en un tercer grupo se relajó un poco la solemnidad, hubo un discurso mucho más casual, también tomando contacto visual con las personas. Al final del experimento se pidió a los asistentes, a los sujetos del experimento, que evalúen al expositor. Y como resulta casi evidente, los asistentes que vieron el discurso sin contacto visual calificaron la exposición de un 5, mientras que los asistentes que vieron el discurso de forma muy casual, con contacto visual, calificaron con un 13. Eso revela la mayor persuasión, la mayor atractividad de un discurso cara a cara, mirando a los ojos, transmitiendo no una cuestión muy formal, muy solemne, sino casi como una conversación, casi como un chismorreo. Entonces, ¿a qué voy? Que para una audiencia es central la presentación de una historia y la presentación oral, casi como una conversación. Malcolm y Alfredo llaman mucho esto la forma conversacional, si se quiere, de transmitir un discurso para hacerlo persuasivo. Y quiero tocar un último punto, que es el impacto visual.
ya que habíamos estado hablando de la evolución, el cerebro humano ha evolucionado de una forma muy particular porque tiene la capacidad de millones de terabytes para recibir información, es como una computadora súper avanzada, y a pesar de ello tenemos sesgos, tenemos heurísticas, nuestro cerebro funciona casi como una batería con energía que se agota y por lo cual necesita resumir información, tener saltos lógicos porque no puede aprehender toda la información que se le presenta en un momento. Y en un arbitraje, pensemos un arbitraje que termina, no es deseable, pero que puede terminar en un laudo de 600 páginas, de 1000 páginas, con miles de anexos, mucha información, muchos testigos. La labor del abogado está en resumir y en impactar al tribunal con esta información resumida. Y por eso es central, creo yo, hay personas que discrepan, pero creo que es central que una audiencia, un alegato, esté presente y siempre acompañando la exposición oral una presentación de PowerPoint, un apoyo visual que permita al tribunal ser acompañado por el abogado por cada documento importante del caso, por cada argumento importante del caso. Porque los árbitros son como baterías también, se agotan, necesitan tener la información procesada para que resulte, primero para que la memoricen y finalmente para que resulte persuasiva. Entonces, quiero resumir mi respuesta en 3 puntos. Es importante la preparación y es importante que la forma en que se entregue el mensaje y que se entregue el alegato sea mediante una historia, mediante una presentación oral bien manejada cara a cara, casi como un estilo conversacional, y finalmente con apoyo visual de impacto y que resuma y organice la información disponible en el caso. Muchas gracias. Mil gracias. Adelante, doctor Jorge. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Todo lo que han dicho mis colegas de panel, estoy de acuerdo. Creo que la discusión de si hay que tratar de persuadir al tribunal, pues obviamente que hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo, prepararse, actuar, intentar que el tribunal no se duerma, por supuesto, es algo que hay que hacer, definitivamente. Yo les quiero hablar de una parte de la persuasión que me parece clave tener siempre en cuenta, y es la credibilidad. Cuando uno va a llevar un caso ante un tribunal o siendo árbitro ve un caso puesto en escena para uno siempre está pensando en si le puedo creer a la persona que está hablando o no, qué tanto debería confiar en lo que está diciendo. En el momento en que uno no se conoce, la credibilidad, digamos, está marcada, digamos, por sesgos cognitivos, etc. Y digamos que uno puede tener el beneficio de la duda, pero a medida que va avanzando el proceso, la credibilidad se va construyendo por la forma en que uno presenta el caso y la percepción que tienen los árbitros de los apoderados y de las partes se va construyendo a partir de qué es lo que hacen énfasis, cómo tratan los problemas, cómo se defienden o cómo ignoran los temas que les son en contra. Y para ilustrar un poquito el punto, hay estudios de psicología cognitiva muy interesantes en donde a bebés de 18 meses les hacen ciertos experimentos y han demostrado que el ser humano tiene, digamos, innato un sentimiento de lo que es justo. Y entonces, eso que es innato para todos, a veces lo olvidamos cuando llevamos casos a los tribunales, y por eso es tan importante desarrollar los hechos, porque desarrollando los hechos y contando una historia podemos, digamos, despertar ese sentido de justicia y mostrar por qué la solución justa del caso es la que le conviene a una parte. Eso es muy importante, y para eso a veces a los abogados se nos olvida que los árbitros también son seres humanos, y entonces dejamos de lado cosas que creemos que ellos no van a ver, no decimos algo porque creemos que es algo que nos puede hacer daño al caso, etcétera, y pensamos como que el árbitro solo ve lo que uno quiere que vea, y eso es por supuesto completamente falso. Entonces, cuando uno construye su historia, el
lo que uno le lleva al tribunal, o cuando uno es árbitro y ve la historia que le llevan a uno no solo ve lo que le están contando, sino más bien ve aquello que dejaron de decir y juzga a las partes por aquello que no le contaron. Y en el chart de credibilidad van perdiendo credibilidad. Entonces, para mí es muy importante construir esa credibilidad a lo largo del proceso, y eso se construye siendo, por supuesto, honestos, llevándole al tribunal los hechos, no tratando de esconder los que no nos convienen, ni pasándolos por alto, ni pretendiendo que el tribunal no los va a ver, porque por supuesto que los va a ver, y al ser evidente que los tratamos de esconder, pues vamos perdiendo credibilidad. Entonces yo les quiero dar ese tip de hay que preservar la credibilidad, hay que construir la credibilidad, y que los árbitros, por supuesto, no ven lo que uno les lleva, sino que ven todo el proceso y también se dan cuenta de aquello que no les están contando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya hablamos de lo que debemos hacer. Ahora hablemos de lo que no debe hacer un abogado en audiencia. Así que, ¿cuáles creen ustedes que son las fallas más recurrentes de los abogados en audiencia y cuáles serían sus consejos para contrarrestar estas fallas? Bueno, justamente para responder a tu pregunta, quisiera mostrarles un video en donde creo que se grafica un poco lo que los abogados, me parece, no deberían hacer. Creo que hemos resuelto nuestros problemas con el satélite. Si este no fuera un tribunal de justicia, sino un tribunal de física, vería usted, señor magistrado, cómo voy a representar la causa que nos convoca en este caso. La Fiscalía pretende, si fuera, ojo, un tribunal de física, que llueva para arriba, o que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. No estamos en un circo ni en un... No, no lo voy a permitir porque el código a mí me establece facultades para orientar el alegato de las partes. ¿Le estoy faltando respeto? ¿Está tumbando las cosas, señor abogado? Estoy tumbando las cosas. A ver, vamos a delimitar. ¿Usted va a mantenerse en su posición? Si no, voy a tener que interponer las facultades. Con mucho gusto. Si eso a usted le puede tomar... No, acá yo no le voy a permitir que usted tumbe cosas, señor abogado. ¿Qué es eso? ¿Me va a permitir hablar? Si es que le ha ofendido, le pido las disculpas del caso, porque usted es el señor juez y yo le debo respeto. Simplemente, si no le parece la técnica... ¿Entonces me va a dejar hablar? Por supuesto. No, me voy a poner en consideración la parte que yo no acepto ninguna técnica. Muy bien. Es más, no sé de dónde habría aprendido una técnica usted tirar las cosas frente a un despacho. Yo mismo, señor magistrado. Ese falta de respeto. Yo no tengo que aprender de otros, yo lo aprendo de mí mismo. Ha aprendido mal, señor. Por favor, entonces usted va a mantenerse en esa línea. No, señor magistrado, yo le debo respeto. Yo le debo respeto. Como usted me dé respeto a mí, yo le debo respeto. Si a usted no le parece, cambio, no hay ningún problema. Entonces, como les decía al inicio, lo que este señor hace, lamentablemente, y aunque ustedes no lo crean, en las competencias de los MUTs también pasa, y lo más penoso, porque esto es un video de la vida real, en la vida real yo también lo he visto, calculo que ustedes también lo han visto, ¿no? Un abogado, este abogado no dura ni un minuto contando su historia. Este video es larguísimo, es muy gracioso, si lo quieren ver, se llama legis.p, lo pueden encontrar. Se van a matar de la risa, pero es penoso porque se están riendo de una situación que no debería ocurrir, ¿no? Al final del video, esto llega a tanto que el abogado le dice, a ver, por favor, el cliente Villarreal, que creo que así se apellida, señor, párese por favor, ¿usted va a seguir con este abogado? Nos vamos a un receso, piénselo, y se van. Claro, o sea, bueno, podemos juzgar también la actitud del juez, ¿no? Sin duda tampoco es la mejor actitud del mundo, pero finalmente él tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces, para mí este es el primer error, y creo que este error es fundamental porque no le permite al abogado jugarse la posibilidad de que el tribunal falle a su favor, ¿no? No está creyendo en su historia, no está haciendo su trabajo y no está haciendo el trabajo para el cliente. Y no le está permitiendo en esa línea, por supuesto, desarrollar una performance persuasiva. Lo que está haciendo es confrontar, ¿no? Y si en todo caso hay que confrontarse con alguien, es con la contraparte, no con el tribunal. Entonces, en la línea de persuadir, y para ir cerrando, hace un momento, efectivamente los doctores decían que era muy importante tener
una buena teoría del caso, ¿no? Para persuadir eso es fundamental, sin duda, tener un buen discurso, ¿no? Y la otra parte, que también mencionaron muy acertadamente, es que hay que saber con quién se comunica uno, sin duda. Y para eso hay peritos, ¿no? Hay expertos que saben, que pueden establecer cuál es la psicología del árbitro o del abogado con el que vas a tratar, qué perfil tiene, si es más sensorial, ¿no? Y de esa manera cómo puedes tú articular un discurso. Sin embargo, finalmente, siempre ese discurso, por más inteligente y por mejor hecho que esté, esa dramaturgia, para decirlo teatralmente, imagínense que quien la escribe es Shakespeare, ¿no? Necesita ser trasladada a esta otra persona que efectivamente tiene una manera de pensar y una manera de sentir particular. Entonces, además de, por supuesto, ser muy bueno o evitar errores en el planteamiento de la teoría del caso y evitar errores en entender con quién te estás comunicando, en lo que sigue, por supuesto, es evitar cometer errores en el manejo del lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Pasa mucho que la gente dice con su cuerpo exactamente lo contrario a lo que quiere decir con su voz. Entonces tu cuerpo le está dando al otro precisamente una sensación de incredibilidad. No le resultas verosímil, no te cree, porque mientras tú le estás diciendo por un lado algo, con tu cuerpo le estás diciendo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando el abogado se llevaba las manos al pecho y decía, ¿no? Hacía como un gesto claramente un gesto de confrontación, ¿no? Pues podríamos analizar gestos de eso, es muy divertido, pero bueno, tomaría mucho tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. La palabra hablada es el otro elemento fundamental, porque lo que van a hacer fundamentalmente es trasladar eso que tienen escrito con su voz, con su volumen, con su tono, con ciertas pausas o demasiada prisa en el discurso. Y entonces es un elemento que no se puede descuidar, ¿no? Hay muchos abogados y hay muchos actores también, y hay muchas conferencistas que jamás ensayan lo que van a hacer, ¿no? Confían mucho en lo inteligente del contenido de su discurso, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente, salvo que, claro, hayas nacido Maradona con magia en los pies y entonces puedes hacer lo que te dé la gana sin entrenar. Pero eso le pasa a una persona cada, ¿cuánto? ¿20 años? ¿No? Los demás necesitamos entrenar, trabajar duro para que eso que inteligentemente hemos elaborado, luego nuestras palabras lo puedan transmitir con fluidez, ¿no? Con encanto, y hacer que la gente efectivamente nos preste atención. Y para finalizar, el otro error que creo que no se debe cometer es, y para mí los tres son importantes, los 5 son importantes, pero quizás puede dominar a todos los demás. No hay que ser inteligentes en el uso de nuestras emociones. Porque si nuestra acción principal es persuadir, para persuadir necesitas jugar una serie de emociones específicas. Si juegas otras emociones, ya no estás persuadiendo, estás haciendo otra acción. Entonces, por ejemplo, para persuadir hay que transmitir muchísima convicción, que tiene que ver con la credibilidad, con la capacidad de que el otro te crea, pero también hay que ser muy empático, ¿no? Porque nadie te va a creer si es que le dices verdades de manera confrontativa, de manera demasiado dura, ¿no? Si no tienes la capacidad de mostrar que tú estás haciendo un trabajo por ponerte en sus zapatos y hacerle entender desde su manera de pensar y de sentir el mundo lo que quieres decir. Entonces, si nosotros nos salimos de esas dos emociones principales, ¿no? Es un abanico un poquito más grande, pero estas son las centrales. Si lo que hacemos, por ejemplo, es ceder a la cólera que nos da, que el juez nos diga que no podemos tirar el file al suelo, ¿no? O que nos haga una pregunta que nos parece que hiere un poco nuestra validez como abogados, si nos apartamos del camino, o si somos ya excesivamente timoratos también, por ejemplo, entonces vamos a hacer otra acción, que era lo que les decía al inicio. Yo creo que ese es un error que un abogado no debe cometer en un litigio, porque si no va a terminar rogándole al juez, o al árbitro, en este caso, perdón, o va a terminar confrontando con el árbitro, como veían hace un momento, o va a terminar haciendo cualquier otra acción, ¿no? De repente seduciéndolo, ¿no? Que tampoco es una acción que le convenga, ¿no es cierto? Pues no está ahí para ofrecerle una situación más tarde por la noche, ¿no? Está para hacer otra clase de trabajo. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Muy bien, yo creo que me gustaría ver el punto de vista del doctor Tovar desde la perspectiva de árbitro.
y también de parte. ¿Usted qué piensa frente a todo lo que acaba de decir el doctor Malcolm? No, lo que dice el doctor Malcolm nos tiene que enseñar. Aquí todos tenemos que aprender. Yo soy ya también un aprendiz, doctor Malcolm. Todos los días uno tiene audiencias distintas, posiciones distintas, y tiene que ver con lo que mencioné tal vez en el punto anterior, de que hay que aprender a conocer el tribunal, hay que enterarse del tribunal. Y eso es bien difícil, por eso a mí me encanta, aquí estoy aprendiendo, créanme, es cierto, no estoy diciendo mentiras y comparto todo eso. Yo creo que las personas deben ser y parecer ser, y el abogado a veces no cumple esa, puede que tenga razón, pero no lo sabe, no parece ser, pierde la credibilidad que hablaba Jorge. Entonces, me parece que los abogados, nosotros, yo actúo muchas veces de parte, otras veces de árbitro, algunas de secretario, todas las partes. Hay que parecer ser y ser, presente por ser, y que eso lo vea uno para que haya credibilidad, para que con las personas que usted está teniendo ese contacto, pues le llegue. Usted tiene que llegarle al árbitro. ¿Cómo? No tengo ni idea, pero hay que llevarle. 2, errores. No se dejen enganchar nunca. Ese video que lo hago propio, no se puede cometer nunca. Si se va a enganchar, váyase para atrás, porque es que los abogados también nos equivocamos. Y si uno se equivoca hay que echar para atrás, porque lo que necesitamos es que en teoría del caso, como llaman ahora los millennials, mi teoría del caso funcione. No volverme yo el importante. 3, como en los tips, no se pongan a darle lecciones de derecho a los árbitros. Eso me parece que es el peor error. Aquí tengo expertos que son los que saben, y entonces los abogados no podemos ser tan importantes, que somos más que los árbitros, que sabemos más que los árbitros, y entonces los árbitros a mí me tienen que dar la razón. Eso tiene que ver con un tema de humildad, por ejemplo, que mencionaba nuestro expresidente de la Corte Constitucional, con el cual comparto. Pero es que somos tan orgullosos que no, es que sí, y tan elegantes y tan expertos y tan exitosos, que no podemos con eso. Yo creo que hay que mejorar. Me parece que hay muchos errores de nosotros los abogados en esos trámites arbitrales cuando queremos saber más que los árbitros, porque ya lo hemos dicho aquí como parte de todo este panel, aquí lo importante son los hechos bien estructurados, bien hechos, que le dé convicción, que le dé credibilidad, en fin, que persuada. ¿Y cómo va a persuadir? Tomando su decisión. Y un punto que me parece importantísimo y que yo encuentro a veces muchos errores es la falta de preparación. Hoy encuentra uno muchos, y uno también comete errores, me aculpo de que nos faltó revisar este tema, nos faltó prepararnos sobre algo. Yo tengo aquí un tema que es que al proceso no se llega a saber lo que pasó, sino a probar lo que ocurrió. Ese cuento de que no nos funcionen las cosas, me parece que esa falta de preparación genera esos inconvenientes. Otros temas, creo que a veces le damos muchas vueltas a los temas. Hoy el mundo moderno nos exige, como los dermatólogos, al punto. No nos podemos gastar un número de páginas que no nos van a leer. Tenemos que saber qué queremos y saberlo decir, siendo muy concretos. No tanta teoría, cuenten los hechos, justifiquen la teoría y ya, pero contamos la historia de 3000 desde la época antes de Cristo para efectos de llegar a nuestra teoría, y eso la verdad poco efecto, si no es que en mi opinión genera un efecto negativo para los árbitros.
El incumplimiento también me parece, creo que los abogados que ejercemos a veces como parte incumplimos. Y me van a decir, ¿pero qué es el incumplimiento? General, llegar tarde a las audiencias, comprometerse con algo, esa falta de principio de lealtad, eso cuesta y los árbitros lo tienen en cuenta. Hay que ser leal, hay que empezar a pensar de verdad en que tenemos que hacer las cosas bien hecho, buscando por supuesto que me den la razón, pero no tengo que estar pisoteando, cascándole al otro, buscándole fórmulas, incumpliendo con su deber de actuar como una persona decente. Esos ya son temas pretéritos donde crean que los procesos se ganaban haciendo las cosas por detrás, ¿no? Esos serían los temas. Sé que estamos cortos de tiempo, entonces Vivian, con eso termino. Muchas gracias. Adelante, Bruno. Muchas gracias. Voy a hablar de tres puntos específicos que he podido vivir en mi corta experiencia en el mundo del arbitraje. Primero, la falta de dominio de los hechos y de los aspectos técnicos por parte de los abogados. Dos, la falta de atención, o más bien de la necesidad de algo que ya se ha mencionado, de prestar atención a la dinámica del tribunal arbitral durante una audiencia. Y tres, algo de lo que vamos a tener más tiempo luego de explorar, que es la falta de manejo de los testigos por parte de los abogados. Primero, falta de dominio de los hechos y los aspectos técnicos por parte de los abogados. A mí me ha pasado más de una vez, voy a contar un hecho específico que pasó hace ya algunos años. Ese era un caso de construcción, el dueño de la obra versus el contratista, por un caso de improductividades causadas por el propietario, por demoras en la construcción de la obra. Clásico caso de construcción. Nosotros defendíamos al contratista, la otra parte al dueño. Ya al momento de la audiencia, nosotros éramos, como contratistas éramos demandantes, hacemos nuestro opening, nuestro alegato de apertura y toca el turno de la contraparte. Y signo de exclamación cuando aparece la presentación, el PPT de la contraparte, y solo se trataba de citas a los artículos del Código Civil. Y la primera línea del abogado de la contraparte fue precisamente lo que el doctor Tobar decía que no hagamos. Bueno, yo les voy a hablar de la mora y el Código Civil. Y se despachó 20 minutos hablando de la mora y finalmente dijo, y bueno, voy a dejar al gerente, a mi cliente, el gerente de la obra, que explique los hechos y la técnica. Error fundamental. Primero porque los abogados conocemos al tribunal, que también va a ser normalmente un tribunal de abogados, y conocemos qué tipo de hechos y qué tipo de evidencia va a prestar atención y va a tener en cuenta para tomar una decisión o la otra. Y estamos preparados para hacer alegatos, para exponer, para persuadir. Cosa que muchos ingenieros, hay ingenieros muy hábiles, pero muchos ingenieros no es su día a día, no es para lo que han estudiado, para lo que trabajan, para lo que se han preparado. Entonces, es un grave error entregarle el micrófono al cliente para que haga el alegato de apertura. El abogado tiene que conocer los aspectos técnicos, tiene que conocer los hechos a detalle, tiene que convertirse en ingeniero, en economista, dependiendo del caso, y buscar la forma de transmitir, comunicar su posición, persuadir al tribunal. Dos, falta de atención al tribunal. Como decía el doctor Tobar, uno puede tener preparada una teoría del caso, pero se van a topar ustedes muchas veces en la práctica con la máxima del papel aguanta todo. ¿Esto qué significa? Que uno puede escribir muchas cosas en sus escritos, en sus presentaciones, pero llega el momento de la audiencia y tiene el tribunal al frente y empieza a soltar el primer argumento y el tribunal está como... No te creo nada, me parece una tontería lo que me estás diciendo. Entonces, el abogado tiene que tener la capacidad de atender al tribunal, atender a la expresión corporal o incluso a las preguntas directas que va a hacer durante el desarrollo de la audiencia para en ese momento, uno, cortar o agregar partes o secciones a su discurso oral
Nos ha pasado que en pleno momento de la audiencia hemos estado cambiando la presentación, atendiendo a las necesidades, a lo que el tribunal considera más relevante o a lo que el tribunal considera que no tiene ningún sentido. Y eso también va a influir luego en el desarrollo de los interrogatorios. A partir de las preguntas del tribunal uno va a poder perfilar el interrogatorio y acentuar aquello que al tribunal va a prestar más atención. Y finalmente, algo que ya vamos a hablar con mayor detalle más adelante, el abogado uno tiene que preparar a los testigos antes, a familiarizarlos con el proceso. No significa que va a decirles, oye, no, tú tienes que decir esto, sino a familiarizarlos con qué tipo de interrogatorios va a afrontar, con quiénes son las partes del tribunal. Y dos, saber dominar la evidencia y los hechos para hacer un buen interrogatorio a los testigos de la contraparte. En este mismo caso del que comentaba hace un momento, pasó también que tenían un testigo pésimamente preparado. Era el testigo de la otra parte, llega nuestro momento de interrogarlo, era el dueño de la obra, el gerente, que había visto perjudicado su negocio por la demora de la empresa, que bajo nuestra posición había sido culpa del propio dueño, y prevalecimos, dicho sea de paso. Llegó el señor y empieza la primera pregunta de nuestro equipo. Y lo primero que pasó es que el señor se empezó a exasperar y empezó a decir, sí, todo este caso es culpa de esos señores, esos ingenieros que están ahí sentados. Y empezó a perder los papeles. Se intentó hacer una pregunta más, pero el señor no comunicaba nada, no lograba persuadir al tribunal, así que el interrogatorio se tuvo que cortar. ¿Cuál fue el resultado? Que el testigo que presentaron no sirvió para nada, no transmitió ningún mensaje, casi dejó fuera de servicio su presentación escrita. No logró persuadir al tribunal y desaprovechó ese momento para hacerlo. ¿Todo por qué? Porque el abogado que había contratado no lo preparó, no le dijo que tenía que mantenerse calmado, no le dijo que tenía que centrarse en transmitir un mensaje al tribunal, en contar su historia al tribunal, y el señor, ya vamos a hablar más adelante de los heridos de guerra en el arbitraje, simplemente llegó a transmitir sus frustraciones a la audiencia, cosa que no debe pasar, porque perjudica la acción de persuadir al tribunal. Entonces, no olviden, uno, estar atentos al tribunal. Dos, estar atentos a los testigos, prepararlos y conocer los interrogatorios. Y tres, dominar los hechos y las materias técnicas de su caso, tal cual lo harían sus expertos. Muchas gracias. Ya que el doctor Bruno habló sobre la preparación de testigos, si quiere, doctor Jorge, podemos seguir adelante también con las fallas que tienen los abogados en audiencia y un poco cómo influye esto en la preparación de los testigos. Perfecto. Solo para redondear la pregunta anterior, hago eco de lo que dijo el doctor Tovar, no hay que darle lecciones de derecho a los árbitros, y asociado a eso, como el tiempo y la atención son finitos, hay que escoger muy bien las cosas que se discuten en audiencia. No hay que perder tiempo discutiendo temas menores. Hay casos como los de construcción que mencionaba Bruno, que son infinitamente complejos y hay 600 reclamaciones, hay 45 partes de la obra que salieron mal. Hay que saber escoger qué es lo central y concentrarse en eso y llevarle eso al tribunal. No se puede litigar ante un tribunal 45 causas diferentes en una audiencia, eso es imposible. Entonces hay que saber escoger muy bien qué asuntos son los que hay que llevar. Y digamos, obviamente en esa escogencia pues hay que preparar muy bien y hay que saber dónde está el problema central y enfocarse en discutir los hechos, no dar lecciones de derecho porque esas se dan por sentadas que el tribunal las conoce mejor que los apoderados. Y en materia ya de la siguiente pregunta de preparar los testigos y qué cosas hay que tener en cuenta, es muy importante dialogar con el testigo y ver qué personalidad tiene. Por ejemplo, el señor del testimonio del arbitraje de Bruno probablemente era muy excitable y tenía
rencor tal vez personal, una animadversión personal por sus contrapartes, y cuando uno conversa con el testigo y detecta esa emocionalidad, pues lo mejor es no llevar, lo mejor es desistir de ese testimonio y no insistir en algo que por supuesto va a salir mal. Hay infinidad de circunstancias que pueden ocurrir en el tránsito de previo que lleva a un litigio, la relación contractual, el contrato de obra, etcétera, que hay que conocer antes de presentar a ese testigo. ¿Por qué? Porque si no puede pasar lo que nos narró Bruno, que llega al testimonio y el señor no puede decir 3 palabras sin empezar a atacar a la contraparte, y por eso eso es evidentemente lejos de ser persuasivo. Los testigos, digamos, entre más neutrales se perciban por el tribunal, entre menos apasionados y entre menos interés por una de las partes demuestren en su testimonio, pues más persuasivos van a ser. Y entonces si tú tienes un testigo que vivió en carne propia, digamos, lo que siente ser una ofensa, pues ese no va a ser un buen testigo. Y otra cosa muy importante, y es bastante obvio, pero es importante tenerlo en cuenta, es hay que preguntarle al testigo de lo que sabe el testigo. No hay que buscar preguntarle a un testigo sobre aquello que oyó, que percibió a través de otra persona, que le contaron, sobre lo que no tiene conocimiento directo. No usen a ese testigo, usen al que tenga conocimiento directo, y si no lo tienen, busquen otra forma de llevar esa prueba ante el tribunal. Un testigo que le preguntan en el contrainterrogatorio, ¿a usted le consta lo que nos acaba de decir? No, no me consta, fue que me lo dijeron fulanito y perencejo. No es un testigo convincente para absolutamente nada. Entonces, para mí una regla cardinal es conocer al testigo y ver si va emocionalmente a reaccionar en el testimonio, y conocer muy bien qué es lo que el testigo le consta de primera mano y limitarse a ello. Muchas gracias. Para finalizar el tema de los testigos, creo que sí es bastante relevante lo que ustedes estaban diciendo, precisamente porque las pruebas, específicamente los interrogatorios y testigos, son una manera de comunicarse indirectamente con los árbitros, así que sí considero realmente importante tener eso en cuenta al momento de la preparación. Muchísimas gracias. Por razones de tiempo, lastimosamente no podremos tener espacio para preguntas al público, así que damos por finalizado este panel, concluyendo que el éxito de un litigante en arbitraje incluye siempre evaluar cómo va a presentar su caso de manera persuasiva. ¿Para qué? Para impactar positivamente al tribunal arbitral. Pues es que no basta con tener argumentos jurídicos si no lo sabemos comunicar adecuadamente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y 1000 gracias por la invitación a la Red Juvenil de Arbitraje. Gracias a los doctores por venir y eso es todo.